Veamos cuál es esto que mencionaba antes, tiene que ver con síntomas motores. Ahora veamos los síntomas neurocognitivos específicos. Digo específicos porque, como habíamos dicho, hay síntomas heterogéneos y los cuales pueden ser muy variados. Hay subtipos de demencias de Parkinson que cursan con síntomas distintos en cuanto al rendimiento neurocognitivo de la persona. Fundamentalmente, y lo que ocurre en los primeros momentos es que hay una afectación en las funciones visoespaciales. Es decir, la persona tiene dificultad para orientarse tanto en un espacio como la orientación de su cuerpo para realizar ciertas actividades. También hay fallas en el reconocimiento de caras y una segmentación, una disminución de los patrones visuales y los dibujos. O sea, tienen dificultades que le permiten, que le impiden desempeñarse en el entorno conocido y en un espacio determinado de una manera eficiente como lo hacían antes de que aparezca esta enfermedad. Y esto es bastante común, digamos, pero ya para poner un ejemplo bastante grosero, digamos, y es que nosotros generalmente hemos escuchado, seguramente todos ustedes han escuchado alguna vez, que se ha perdido un adulto mayor que tiene, digamos, la enfermedad de Parkinson. Es frecuente que el adulto que está padeciendo esta enfermedad se pierda, se desoriente y no sepa cómo volver, digamos, o cómo o qué recursos usar para volver a su hogar, ¿no? Esto tiene que ver con una afectación entonces en estas funciones de orientación visoespacial. También hay sintomatología de tipo frontal, esto también es muy frecuente. El área frontal de nuestro cerebro, como decíamos antes, es un área que está ubicada en este sector de nuestro encéfalo y comanda lo que tienen que ver con las funciones ejecutivas. Es un área de la corteza. Y nosotros habíamos dicho que esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad que afecta a las áreas subcorticales, las áreas más profundas de nuestro cerebro. Sin embargo, lo que vemos aquí es la naturaleza propia de nuestro cerebro y es la conectividad. Entonces, esta afectación de las células dopaminérgicas y la disfunción en este neurotransmisor va a afectar a las áreas en donde ese neurotransmisor tiene injerencia. Y en el área frontal hay, digamos, las terminaciones axónicas de las células que están al interior de la célula, de las células dopaminérgicas, también están implicadas en esta corteza frontal y prefrontal. Por eso es que en el paciente con Parkinson también va a haber consecuencias en las funciones que están reguladas por esta área. ¿Y estas cuáles son? Disminución en las conductas de iniciativa, o sea, la persona con Parkinson empieza a tener dificultades para iniciar tareas motrices, pero también otros tipos de actividades que no impliquen, digamos, el movimiento del cuerpo. Tienen problemas para realizar algunas acciones que ya están automatizadas y estereotipadas, por ejemplo, prepararse el desayuno, vestirse, son tareas cotidianas que nuestro cerebro, por la repetición, ya las ha automatizado. Y no estamos pensando, digamos, en la serie de pasos que tenemos que dar para, como decía antes, vestirnos, prepararnos el desayuno. Lo que pasa con estos pacientes, con el paciente que tiene Parkinson, es que tiene dificultades en estas tareas que antes eran realizadas de manera automática. Verbaliza quizás el paso a paso que tiene que dar para poder realizarlas. Entonces va perdiendo ese automatismo de ciertos hábitos que tienen que ver con tareas cotidianas. Aparece la indiferencia, desinterés, esto lo manifiestan generalmente el familiar, el cuidador, es un desinterés no solo por actividades que antes les solía interesar, sino también desinterés o una indiferencia en el entorno familiar, hacia el entorno familiar, lo cual, imagínense el malestar que genera en esa familia y
en la familia que no conoce bien qué es lo que le está pasando a ese paciente. También hay mayor dependencia del cuidador por estos síntomas que estábamos mencionando y fallas en el control mental. Es decir, hay fallas en la capacidad que es automática de nuestro cerebro de cambiar de plan de acción, de cambiar de plan de ejecución para ir resolviendo los distintos problemas que van surgiendo en nuestro día a día. Y entonces el paciente resuelve los problemas sin mayores dificultades, pero el tiempo es más lento. Y esa es la característica. Puede hacerlo, pero empieza su respuesta a estar bastante demorada en cuanto a lo que era su rendimiento premórbido. Hay una disminución de la fluidez. Estos pacientes empiezan a hablar menos, pero lo que las evaluaciones neurocognitivas han podido diferenciar que esta disminución en el caudal de su lenguaje, en la fluidez de su lenguaje, está vinculada más con lo semántico, con la parte semántica del lenguaje. Pruebas, por ejemplo, para evaluar esto tienen que ver con cuando uno les pide a los pacientes que mencionen lo más rápido que puedan en un tiempo determinado ciertos elementos que formen parte de una categoría. Por ejemplo, decime la mayor cantidad de animales que te vengan a la mente en un minuto. Bueno, los pacientes que tienen Parkinson, en los estudios iniciales lo que pasa es que hay una disminución en la cantidad de palabras que nos pueden mencionar pertenecientes a esa categoría. No así en su fluidez fonológica. En cuanto a la función memoria y atención, lo que se ha podido evaluar, y esto difiere, por ejemplo, de los cuadros y de las personas que transitan, digamos, la enfermedad de Alzheimer, es que hay puntualmente ciertas áreas, ciertos segmentos de la memoria son los que se ven afectados en la persona con enfermedad de Parkinson. El problema está no tanto en su capacidad de codificación, es decir, la información nueva ingresa al cerebro, el proceso de codificación no pareciera estar tan alterado, pero en el momento de consolidar la información, ahí aparecen algunas fallas y este proceso se enlentece, por lo cual si yo inmediatamente le pregunto al paciente, esto es la memoria inmediata, qué es lo que hemos estado trabajando o si recuerda esto que hemos estado hablando, en ese momento inmediato hay fallas significativas. Pero lo particular de esto es que si se le da el tiempo necesario a esa persona para que pueda consolidar y apelar a otros mecanismos de la memoria para poder fijar ese recuerdo, lo puede evocar. Es decir, dentro de la memoria no hay fallas significativas en la codificación ni en la atención, pero sí en la consolidación. Y la evocación es bastante mejor que lo que ocurre en las personas que padecen enfermedad de Alzheimer. En cuanto al lenguaje y al habla, en la persona que tiene Parkinson no hay disminución de su complejidad gramatical y tampoco de la comprensión. Como decíamos antes, más bien hay una afectación de la parte motriz del lenguaje, la parte motora, que tiene que ver con aparecen síntomas articulatorios del lenguaje, disminuye la velocidad con la que la persona habla, distinto a lo que ocurre quizás en la persona que tiene Alzheimer, que al contrario es más verborrágica, habla más, quizás no es coherente en lo que dice, pero tiene esta facilidad o esta tendencia a hablar más. En la persona que tiene Parkinson, ya habíamos mencionado antes que cambia su entonación y tienden a hablar bajo, empiezan a hablar mucho bajito y esto lo evidencia, digamos, el familiar.